Hola, bienvenidos a Más Humano, el espacio donde exploramos cómo equilibrar tecnología y humanidad en el mundo del trabajo. Estamos en la temporada 3, IA con conciencia, y hoy vamos a hablar de un tema que no siempre se ve, pero que tiene un impacto enorme: los sesgos invisibles en la inteligencia artificial. La IA no surge de la nada, aprende de datos humanos y con ellos también puede heredar nuestros prejuicios. Y cuando esto llega a los entornos laborales, hablamos de decisiones que afectan contrataciones, promociones y hasta la autoestima de las personas. Para conversar sobre esto tenemos a una invitada especial, Jennifer Palma, psicóloga en Doctor 7, que ha reflexionado mucho sobre cómo los sesgos no solo afectan datos, sino también oportunidades y la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Bienvenida, Jennifer. Gracias, Leo. Muy contenta de poder participar en este episodio con ustedes. La verdad que para mí este es un tema bastante importante porque la verdad que la IA tiene estos sesgos y no los vemos. Entonces, como no los vemos, no sabemos que están ahí y nos sesga y pues puede afectar nuestra salud mental, nuestro impacto social, muchas cosas que se ven desencadenadas por estas cositas que desconocemos a veces su significado. Excelente, y fíjate que me pongo a pensar. Bueno, empecemos por ahí, arranquemos definitivamente por definir un poquito. Cuando hablamos de sesgos en la inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando exactamente, Jennifer? Bueno, mira, quiero decirte que para mí la definición más clara es como esas distorsiones o esas situaciones que nosotros a veces ponemos en inteligencia artificial y no nos damos cuenta. O sea, si te soy más clara con esto, diría yo que es como la programación y las intenciones o los sesgos o prejuicios que se pusieron en instalación. Nosotros tenemos la idea de que la inteligencia artificial es neutra, que no tiene, por decirlo así, inclinación hacia ningún lado, pero tenemos que recordar que las personas que crearon la inteligencia artificial básicamente son personas, tienen sentimientos, tienen formas de pensamiento y se basaron en su contexto social, en lo que estaba pasando para diseñarla. Por lo tanto, sí está alterada, puede tener prejuicios y igual la manera en cómo nosotros trasladamos la información cuando hacemos uso de ella también puede alterar, porque si yo digo, por ejemplo, la mayoría de hombres tienen este porcentaje de tal cosa, y lo puse como un archivo codificado en la inteligencia artificial, cuando yo ponga una información, es probable que ella va a utilizar esa información para dar mi respuesta. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando se trata de sesgos en la inteligencia artificial. Wow, y sabes, eso me impacta, Jennifer, porque es que de alguna manera tal vez tú no sabes esto, pero yo siempre he dicho en este podcast que yo soy aquí que no sabe nada y que vengo a aprender. Y de alguna manera me pongo en el lugar del público. Y ahorita que decías eso, se me vino a la mente pensar que muchas veces el público común y corriente piensa que la IA es prácticamente un ser extraterrestre que no fue creado. Y el asunto es que al final la IA realmente fue creada por un ser humano, fue creada por humanos, ¿no? Entonces la IA no es que invente prejuicios, sino que los amplifica los que nosotros ya tenemos, los que los seres humanos ya le alimentamos de alguna manera, ¿no? Correcto, de hecho, la inteligencia artificial es muy buena y le podemos sacar mucho provecho, pero si no sabes cómo utilizarla, estos sesgos van a crear mucha validación constante en lo que estás haciendo o lo que estás diciendo, o a veces va a errar en las ciertas cosas. A veces se ven muchos ejemplos que me imagino que más adelante lo vamos a tocar, de situaciones en las que he tenido que trabajar incluso con pacientes porque se sienten mal, porque sí tiene un impacto emocional, por decirlo así, el mal uso de la inteligencia artificial en nosotros también. Wow, ¿nos podés compartir por favor un poco de esos ejemplos concretos de cómo estos prejuicios ya están afectando el mundo laboral ahorita? Claro. Mira, en el mundo laboral yo diría que uno de los principales es la manera en cómo reclutamos o seleccionamos el personal a veces. Ahora, actualmente hay muchas pruebas que están como estandarizadas y la verdad que si hablamos de temas antiguos, antes casi todos los profesionales eran quienes revisaban constantemente estas pruebas, pero era un tiempo bastante largo lo que llevaba. Entonces, obviamente la inteligencia artificial ha venido a ya dar un poquito más de velocidad a los procesos y ayudarnos. Entonces, obviamente,
ellos tienen como un estándar de cómo deben de ser este tipo de pruebas y cómo deben de ser contestadas. Pero ¿qué pasa si yo como candidato me equivoco? ¿Qué tal si yo pienso de una manera diferente a la inteligencia artificial? No necesariamente mi forma de pensamiento está errada, pero tal vez la IA me calificó como algo errado porque no está programada para ese conocimiento. Wow. Y así lo podemos saber incluso en evaluaciones de desempeño y en muchas cosas que a veces implementamos. Incluso si vos creas un plan de capacitaciones en tu entorno y le decís a la IA que haga, recordad que vos le estás diciendo hazme un plan de capacitaciones para este equipo, pero tal vez a veces no especificamos cuáles son las debilidades del equipo, cuáles son las fortalezas, cómo son los candidatos, porque nosotros al hacer eso también miramos, por decirlo así, a nuestros colaboradores, o incluso las empresas tienen que ver si los resultados se apegan a la empresa, porque si de cierta manera la prueba no está apegada a los objetivos o a la visión que tiene la empresa, incluso puede tirar como una respuesta de error aunque no lo esté. Cabal, wow, me parece súper impactante todo esto. Ahorita me recordaste un poquito, mi mamá es psicóloga y ella era de las psicólogas que te hacían precisamente eso, esa evaluación de todas las pruebas de los candidatos. Y yo recuerdo tardes y tardes, Jennifer, de mi mamá trabajando en eso. Así que realmente gracias a Dios por la IA, porque ha venido a facilitar un poquito eso. Pero aquí no estamos hablando de esos procesos solamente, estamos hablando de autoestima, de oportunidades, de cosas que alguien, imagínate qué horrible no recibir una oportunidad porque un algoritmo descartó sin ninguna explicación. Correcto. Sí, de hecho, fíjate que yo me atrevo a decir que la parte de autoestima, de la confianza en uno mismo, o incluso cómo me percibo en general, puede ser alterada o a veces puedo sentir incluso una injusticia y a veces puedo manifestar emociones como frustración, como miedo, enojo, irritabilidad, que toda es esa gama de la ira. Porque obviamente imagínate vos venís, no tenés empleo, aplicás y te mandan un cuestionario basado en la inteligencia artificial. Y entonces la IA te dice que no sos candidato y luego vas a otro lugar y te aplican el mismo procedimiento. Puedes crear la percepción de que vos sos el problema. Claro, claro, totalmente. Y qué complicado porque estamos, o sea, de alguna manera estamos trabajando, bueno, somos seres humanos, ¿no? Que es la premisa de este podcast, ¿no? Y ahora hablemos un poquito más de ese lado más humano. ¿Qué pasa con la salud mental de alguien cuando se ve afectado por estos sesgos invisibles? Pues mira, creo que depende, por decirlo así, de dos vías. La primera, que vamos a decir, si yo estoy utilizando la inteligencia artificial todo el tiempo, yo siempre voy a sugerir que se use como una herramienta, no básicamente como el todo, por decirlo así. Nos puede ayudar como a afinar, a perfeccionar, pero que siempre nos basemos en nuestras respuestas y en nuestras decisiones humanas, porque a la larga también puede crear como dependencia, aunque suene extraño, podemos depender de la inteligencia artificial para sentir que somos capaces. En muchas ocasiones, en la parte de autoestima, puedo empezar a manifestar duda, necesidad de aprobación por el hecho de que de cierta manera mi cuerpo, mi mente está diciendo la IA es una verdad absoluta, entonces yo necesito que ella la pruebe. Y obviamente en la competencia, como por decirlo así, yo estoy buscando una vacante o estoy creciendo, quiero crecer en desempeño, me voy a basar, por decirlo así, en crear un perfil. Entonces nos puede hacer una pérdida de identidad emocional porque yo quiero crear un perfil para ser el perfil ideal para la IA, no para lo que yo quiero mostrar como profesional. Entonces nos quita también parte de nuestra identidad. Wow. O sea, es sorprendente. ¿Sabes qué me llama tanto la atención? Porque me imagino que aún para ustedes esto ha sido nuevo, están aprendiendo a convivir y a tratar estos temas con las personas que vienen a terapia o que vienen a platicar con ustedes, porque qué locura, porque no solo estamos hablando de datos, estamos hablando de identidad. O sea, ¿cómo esto puede afectar la manera en que una persona realmente se ve a sí misma? Correcto, te diré que tengo pacientes, ¿verdad? Tanto del mundo laboral y otros que van por otro tipo de casos, pero estas personas
me dicen muchas veces, y lo decimos como en broma, pero hay que tener mucho cuidado con esto, como le estaba contando a mi amiga ChatGPT y le estaba contando acerca de esto y le cuentan sus problemas, pero ¿qué pasa? Sí. ChatGPT yo lo he utilizado incluso para verificar y mostrar incluso algunos pacientes lo que pasa con eso, y es que la IA no está diseñada para confrontarte, está diseñada para validarte, para hacerte sentir que está bien lo que me estás comunicando. Y si bien es cierto, es buena la validación. ¿Mande? Qué peligroso eso. Es sumamente peligroso porque obviamente sí tiene, como quien dice, cierto tipo de, vamos a decir, factores de seguridad. Porque obviamente si estamos hablando de temas, que no es el tema ahorita, pero lo voy a mencionar, suicidio, obviamente la IA lo puede detectar y te va a decir, no, pide ayuda y todo esto. Pero si estamos hablando de, siento que hay burnout laboral, entonces yo le estoy contando mi perspectiva a la IA. Y la IA va a decir, sí, tenés que irte, tenés que hacer esto. Y yo le puedo dar mi decisión es irme sin dar una como comunicación asertiva en el entorno laboral o tratar de gestionar el problema, sino que mi solución es, creo que tengo que irme porque así me voy a sentir más cómodo. Y la IA me puede decir, tenés razón. Entonces no me está enseñando tal vez a solucionar la situación, sino que me está diciendo, está bien la forma en cómo estás pensando por cómo te estás sintiendo. Claro, o sea, no nos está enseñando a crecer, a madurar, a poder enfrentar los problemas y tener de alguna manera lo que tenemos que hacer cuando crecemos, ¿no? Tener estas opciones, darte cuenta que no puedes renunciar a un trabajo si tenés algo que mantener, a alguien a que mantener, o sea, no es tan fácil todo en la vida. Claro, de hecho, ahí vamos a otro punto, porque, o sea, si te pones a pensar, no evalúa el contexto donde estás, o sea, la IA no sabe si vos estás, bueno, yo estoy en Honduras, pero hay personas que sabes que están en Colombia, otras personas en Perú, y vos pones la situación y ella la va a resolver sin tomar en cuenta tu contexto social. Claro. O sea, qué importante recalcar la gran herramienta que es la IA, pero también que tenemos que estar conscientes que no es un ser humano, que no tiene la habilidad de manejar estos contextos, no tiene esa habilidad. Tenemos nosotros que hacer los prompts famosos, que el programa pasado hablaba de eso, ¿no? De aprender a meterle la información a la IA para que pueda ser lo más eficaz posible. Ahora, ¿qué podemos hacer desde la ética y la regulación para que la IA no se convierta en un espejo de prejuicios, de sesgos? Fíjate que yo diría que lo primordial, ¿verdad? Siempre es como tener como un manual en las empresas, en las instituciones, de cómo utilizar, siento yo, la inteligencia artificial, que haya como un código hasta qué punto puedes utilizarla, como una guía, para que vos mires si la gente la está utilizando de la forma como apropiada. Otra herramienta que yo diría que puede funcionar de manera global, no solo como en la parte laboral, sino que en general, es como empezar a validar la parte en cómo vos percibís ciertas cosas y decir, ok, esto se apega, como ponerle en un cuestionamiento constantemente. Empezar a ver si los patrones en cómo me da las respuestas se ven alterados. Yo creo que sí hay alguien que tiene que estar capacitado en las instituciones a veces para evaluar, ¿verdad? O sea, hacer ese tipo de auditorías donde yo pueda ver si realmente la información no va sesgada, o sea, si no solo se está pegando una inclinación en general, porque ¿qué tal si la mayoría estamos como por el mismo pensamiento? Es imposible que todos pensemos igual. O sea, tenemos pensamientos en común, pero no tenemos los mismos patrones de pensamiento. Y pues obviamente deben de haber como algunas políticas que nos digan a nosotros cómo también aplicar nuestros conocimientos sin tener que depender de la IA. Obviamente revisar datos, ser transparentes con la información, darnos cuenta de que a veces hay que validar la actualización. Yo sé que hay algunas inteligencias artificiales que están como, por decirlo así, actualizadas hasta el 2022. Entonces estamos en 2025, posiblemente muchos datos cambiaron. Entonces hay que estar viendo ese tipo de cosas para asegurarnos que esto es bueno, ¿verdad? Que estamos usando cierto tipo de contenido que sí está aportando en base a donde yo me encuentro en este momento. Fíjate que ahorita recordaba, estuve en una charla hace poco con un experto que algún día estará con nosotros aquí invitado. Él mencionaba la importancia de estar conscientes del origen de la IA, o sea, en el sentido de qué país la creó, ponele. Vaya, ChatGPT es OpenAI y es Estados Unidos, ¿verdad? Pero tenemos otras que son creadas de países de izquierda.
Y ese es un sesgo automático, ¿verdad? O sea, desde ahí ya hay un sesgo. Y no se apega en absoluto a nuestra realidad. Exactamente. Entonces, todo eso es importante que lo manejemos y que no estemos bajando todo y haciendo ahí, creyendo y haciendo de alguna manera milagros en este sentido. Entonces, un poquito lo que hablabas era la ética como discurso teórico, sino como práctica diaria, ¿verdad? Correcto. Igual yo diría que una también de las características o vamos a decir herramientas que uno puede utilizar es poner como canales de comunicación con los colaboradores y que ellos puedan dar feedback también, ¿verdad? Porque a veces, o sea, de cierta manera, digamos, la IA no evalúa si, o sea, hace una evaluación y no va a evaluar si estás en un estado de maternidad, si estuviste ausente porque hubo un duelo, no va a evaluar cosas que suceden en los contextos laborales. Y ella solo está con su función de preguntas bien específicas. ¿Es un sí o es un no? ¿Y qué tal si ese es un a veces o hay una respuesta justificada? Totalmente, totalmente. Creo que tenemos que hacer valer nuestra humanidad. Creo que ahí es donde sí tenemos que pelear porque somos más humanos y que la IA es al final una herramienta. Ahora, ¿qué puede hacer hoy un líder o un área de talento humano para prevenir estos sesgos en su organización? Bueno, ya lo decías un poco, pero tal vez amplíalo un poquito más. Ok, bueno, mira, creo que el tema principal con la IA no es hacer creer a las personas que la IA no es buena, sino que la vean más como una herramienta, que es como, por decirlo así, hablando metafóricamente, vamos en un avión que nosotros las personas seguimos siendo el piloto, pero que la IA puede ser un copiloto. Es decir, alguien que está ahí para ayudarnos, para de cierta manera asegurar algunas cosas cuando no nos sentimos seguros, pero que no es quien dirige toda la operación. Entonces, es aprender a utilizarla como herramienta, educar a las personas como herramienta, que siempre tengamos la participación, ¿verdad?, de ciertas personas que evalúen, que puedan como verificar que se está cumpliendo también con la cultura, que no hayan prejuicios, que no hayan estereotipos, porque por ejemplo, lo voy a mencionar acá, ¿qué tal si estamos buscando una vacante para una persona, pero vamos a decir que en el 2015 en esta vacante no podían trabajar hombres, hipotéticamente hablando? Y ahora sí, entonces obviamente la IA va a descartar las aplicaciones tal vez masculinas porque ella está programada en un tiempo donde eso no era apropiado. Entonces siempre como ir viendo la actualización, darnos cuenta de que realmente estamos con el conocimiento correcto y pues obviamente siempre decir la decisión humana es la que más pesa sobre la inteligencia artificial. Me encanta que yo siempre trato de escoger la frase del programa. Yo creo que esta es la frase de este programa. La IA como copiloto, no como piloto. O sea, creo que eso es importantísimo, Jennifer, de verdad. Sí, es que desde luego así seguimos teniendo el control de nosotros, pero no está mal, no es una enemiga. Solo no hay que depender de ella, solo es una herramienta que nos va a ayudar. Así es. Jennifer, cuéntanos cómo desde Doctor 7 están acompañando a las empresas y a las personas frente a estos retos. Ok, fíjate que actualmente en Doctor 7 estamos implementando muchas cosas para el bienestar de los organizacionales y entre ellas pues vienen aquellos programas de bienestar laboral donde no solo estamos enfocados como en la parte tecnológica porque nosotros nos caracterizamos por ser una red tecnológica, entonces podemos llegar a muchas personas de una forma bastante rápida. Pero acá lo que realmente más nos interesa también es cuidar la salud de nuestros colaboradores, capacitarlos en temas que definitivamente a veces no saben cómo manejar, prevenir, mitigar, por decirlo así, sesgos en el trabajo. Nosotros nos enfocamos en dar todas esas herramientas, esas estrategias que obviamente a veces se necesitan en las instituciones. Y obviamente también damos ese acompañamiento psicológico donde podemos trabajar como con yo le llamo las consecuencias de la mala gestión emocional a veces institucional, porque sabemos que el burnout o cosas así a veces también vienen no solo porque una empresa esté fallando, sino también porque no estamos comunicando. Entonces también tenemos como esos planes de capacitaciones para fomentar la comunicación
bidireccional, que no solo sea, por decirlo así, de jefaturas hacia empleados, sino que los empleados sientan la libertad para poder hablar con sus jefes sin sentir miedo a me van a correr, por decirlo así, y cuestiones así. Entonces damos un montón de herramientas, además de que hay acompañamientos con herramientas de meditaciones, de cierto tipo, bueno, está la versión donde nosotros también damos como ese tipo de oportunidad para tener como un chat o una versión de comunicación con profesionales. Mira qué bueno, o sea que no solo es identificar problemas, sino también ofrecer acompañamiento real para que las personas y organizaciones encuentren soluciones. Correcto, y creo que yo voy a destacar esto que me encanta, que es una de las razones por las que me encanta participar en la red de psicólogos, es que no es como que te vamos a decir tiene que ser con este psicólogo, ¿verdad? Si tu colaborador, por decirlo así, vos tenés un programa en tu empresa y tu colaborador quisiera tener una consulta conmigo o con otra persona de la red, no nos vamos a poner a decir no puedes con él, sino que puedes escoger a los profesionales que tú quieras. Y obviamente eso ya es como para la elección de tus colaboradores en un caso así. Qué súper. Yo creo que de alguna manera también me pongo a pensar desde el punto de vista del público. Doctor 7 ha tenido que luchar también con los prejuicios de la gente. Funciona este tipo de terapia, funcionan estas cosas así. Esto está fuera del tema, pero me gustaría saber si les pasó. Sí nos pasó. O sea, usualmente la terapia virtual, ¿verdad? Es algo nuevo, es algo que siento yo que se vino a potencializar un poco más después de pandemia, porque obviamente era como la única opción en esos tiempos. Pero definitivamente vamos a decir que hay una parte en la que incluso las personas dicen no me va a funcionar porque no pueden ver mi lenguaje físico, porque las pruebas no las van a poder aplicar de la forma correcta. Pero creo que ahí están los retos, ¿verdad? Que se nos han puesto a nosotros, los de las nuevas generaciones. Aprender a ver cómo podemos aplicar algo de forma ética y que funcione para nuestros pacientes. Y pues de cierta manera creo que uno de los principales era al inicio, cuando todo estaba comenzando. De verdad, ustedes nos pueden ayudar a través de una red y todas las barreras, o sea, yo estoy aquí en Estados Unidos, tú estás en Honduras, ¿cómo lo vas a hacer? Los horarios cambian, entonces al final creo que hay mucha flexibilidad, hay mucha disponibilidad, fuimos dando esa seguridad y aquí es donde estamos actualmente. Qué súper, qué bueno. Definitivamente una herramienta buenísima que les animo a todos a que la puedan probar, porque sí vale la pena. Bueno, Jennifer, estamos ya terminando y creo que una de las cosas que hemos aprendido es que definitivamente los sesgos de la IA son dados por nosotros. Si los datos son sesgados, el resultado también lo será y es importante que seamos conscientes de eso. ¿Podrías ayudarnos como a cerrar un poquito con esta idea, Jennifer? Creo que para todos los que nos están escuchando, ¿verdad? En particular, yo diría que lo principal es que cuando nosotros vamos a poner algo en manos de la IA, nos aseguremos exactamente si lo estamos expresando desde nuestra forma de pensamiento o por un conocimiento que queremos adquirir. Porque si yo vengo, por ejemplo, y ya meto mis emociones, incluso en la verbalización, se va a ver afectado. Y como digo yo, me estoy metiendo emocionalmente cuando yo utilizo frases como me siento de tal manera, siento tal cosa, siento de esta forma. ¿Qué pasaría si yo, es verdad que la probabilidad de esto, entonces yo ya estoy dando o incitando respuestas? Entonces ahí es donde podemos ver mucho cómo le preguntamos a veces a la inteligencia artificial y obviamente cuando miremos por decirlo así, cuando miremos alguna información dada por la inteligencia artificial, ok, a veces nosotros mismos podemos consultar hace cuánto recogiste esta información, de qué fuentes te apoyaste, porque hasta cierto punto la IA también nos permite eso, nos permite que podamos pedir cierto tipo de bibliografías y las puedas consultar y mirar si realmente la información que te está dando viene de algo que está plasmado en un lugar de confiabilidad. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Jennifer. La gran pregunta que nos queda a todos los que nos están viendo es, ¿qué sesgos invisibles estamos permitiendo que se reproduzcan en nuestras organizaciones? Y Jennifer, muchas gracias por acompañarnos
y ayudarnos a entender este tema con tanta claridad. Gracias por también la información de Doctor 7 que nos ayuda a todos. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Más Humano, IA con Conciencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.